Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente el Espíritu de Dios. Te alabo, te bendigo, Rey de reyes, te recibo, eres digno de alabanza. Atiende, Señor Jesús. Compadécete tú que eres luz de los ciegos y la fortaleza de los débiles, pero también la luz de los que ven y la fuerza de los fuertes. Escucha los clamores que nuestra alma levantan desde sus profundidades, pues ¿a dónde iríamos si tú no oyeras lo que dicen los abismos? Estimados oyentes, sean bienvenidos a este su programa radial Un Pentecostés Hoy. Meditaremos sobre los 10 peldaños para recibir, vivir y transmitir la fe cristiana, primera parte. Sean ustedes bienvenidos. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Muy buenos días, queridos oyentes en Cristo Jesús. Retomando nuevamente nuestras enseñanzas en el año de la fe, el tema para este día, 10 peldaños para recibir, vivir y transmitir la fe cristiana católica. Es a través de la fe que se suben los escalones, uno a la vez, en la escalera del progreso. La fe debe ser cultivada diariamente, querido oyente. Nuestro Señor Jesucristo en sus evangelios nos comparte 10 peldaños en el proceso que hay que tener en cuenta para recibir, vivir y transmitir la fe cristiana católica. Pero es importante entonces aclarar cuál es la diferencia de la fe entre los cristianos católicos y los hermanos separados de la Iglesia Católica. Claro que sí. Los hermanos separados de la Iglesia Católica creen en Cristo, pero no en la Iglesia Católica que fundó Jesucristo. No aceptan que la Iglesia Católica es de institución divina y que Jesucristo solamente fundó una sola iglesia, la católica. Mateo 16, 16, 18. Los hermanos separados de la Iglesia creen en Jesucristo, pero no en los sacramentos que Jesucristo instituyó para la salvación de los hombres. Los hermanos separados de la Iglesia Católica no aceptan la tradición viva de la Iglesia. Los hermanos separados de la Iglesia creen en Jesucristo, pero no aceptan la maternidad divina de la Virgen María.
Los hermanos separados no aceptan, no están confirmados en la fe y en la verdad de la Iglesia Católica. Igualmente la fe de los judíos, o sea, el judaísmo, fundamenta únicamente su fe en Yahvé, es decir, en Dios. Igualmente los musulmanes, o sea, el Islam, no aceptan solamente sino a Alá, o sea, a Dios, y no aceptan a Jesucristo, ni la Santa Madre Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Jesucristo. Y así las demás denominaciones llamadas congregaciones religiosas que no aceptan a Jesucristo, la única verdad plena que se puede vivir en plenitud con todas las virtudes que Dios dejó para la salvación del hombre, se encuentran en la Santa Madre Iglesia Católica, Mateo 16:18, la única iglesia fundada por Jesucristo. Haciendo esta aclaración, hermanos, empecemos a desglosar uno por uno los peldaños que Jesucristo nos regala para recibir, vivir y transmitir la fe cristiana católica. Dios habló por boca del profeta Isaías diciendo que la palabra de Dios es la semilla divina que nos da la fe. Como bajan la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Isaías capítulo 55, versos 10 al 11. Primer peldaño, la fe viene. La Sagrada Escritura nos dice que la fe viene. San Pablo habla a los romanos con estas palabras. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Pero ¿a dónde viene esa palabra de Dios? Viene a la mente y al corazón de los hombres. Así pues, la fe viene como resultado de oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Romanos 10, verso 17. Segundo peldaño, la fe se siembra. Escuchen esto, dice el Señor. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedra, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en buena tierra, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó, el que tenga oídos para oír, que escuche. Marcos 4, 3 al 19. Hermanos, el que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje de Jesucristo. El sembrador siembra la palabra de Dios. Así es la fe. Se siembra en las mentes, en las almas y en los corazones de los hombres. No olvidemos, hermanos, que cuando la criatura es bautizada, recibe primeramente el don de ser hijo de Dios. Y allá en ese corazoncito recibe la gracia de la fe. Y allá en ese cuerpo ya formado, en el momento del bautismo Dios le infunde la inteligencia, el entendimiento y la voluntad. Y allí es donde Dios siembra la fe. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en su sombra. Marcos 4, 30 al 32. No hay disculpa. Todo hombre, toda criatura, todo hijo de Dios tiene sembrado en su alma, en su mente, en su corazón y en su vida la fe para creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y en la palabra revelada. Tercer peldaño para subir a esa escalera de la fe. La fe nace. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como el hombre que siembra semilla en la tierra, que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo que de noche que de día,
la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Cuarto peldaño, la fe se puede perder. Nuestro Señor Jesucristo dice que la fe y la verdad para nuestra salvación se pueden perder. Jesús, hablando en la parábola del sembrador, dice: un hombre sembró una semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero allí viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. Lucas 8:11. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Mateo 13:19. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. Vale la pena, hermanos, que aquí abramos un breve paréntesis sobre lo que son las pruebas y las persecuciones para que el hombre pierda la fe. Nos enseña Santiago 1 del 12 al 15. Pruebas y tentaciones. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado de hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte espiritual, y por qué no agregar también la muerte física. Pero el Señor también nos anima cuando vienen las pruebas. Romanos 5, 3 al 4. Dice el Señor, y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da la firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Querido hermano oyente, las pruebas nos regalan la paciencia, fortalecen nuestra fe y nos llenan de esperanza para conseguir la vida eterna. Una cosa es la prueba que Dios permite para mirar cómo está nuestra fe, para mirar la solidez de nuestra fe. Toda fe debe ser probada, para mirar si en realidad de verdad amamos a Dios, pese a las contingencias de la vida. Pero otra cosa también es la tentación. La tentación viene del mal. La prueba viene de Dios y la tentación viene del maligno. Y la tentación es el arma más poderosa que el maligno utiliza y ha utilizado y seguirá utilizando para hacer caer en pecado al hombre. Y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí en esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero cuando yo resucite los volveré a ver en Galilea. Mateo 26, 31 al 32. Pidamos, hermano, que todos los días el Señor nos regale la gracia de la perseverancia, la gracia en el caminar con Él de la mano, para que nuestra fe todos los días crezca, se robustezca y seamos dignos del premio que Dios nos tiene en el cielo. Quinto escalón, la fe echa raíces. La fe del cristiano debe echar raíces en su corazón, en su alma, en su mente. Solamente cuando echa raíces profundas va creciendo como un árbol muy frondoso que da muchos frutos. Marcos 4, 16, 17. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra de Dios al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Recordemos, hermanos, lo que dice Apocalipsis 3:15. Como no eres caliente ni frío, sino tibio,
te vomitaré de mi boca. Y en Jeremías 17, 5 al 8, el Señor nos advierte: maldito aquel que ponga su confianza en el hombre, en el brujo, en el hechicero, en el que te lee las cartas, en el que te lee el café, en el que dice que existe la mano poderosa, y todos aquellos charlatanes que, escudados bajo falsas promesas, engañan al pueblo de Dios. Sigue diciendo el Señor: pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. La semilla que cayó entre piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de las pruebas fallan. Lucas 8:13. Sexto peldaño: la fe crece. Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma: primero brota una hierba, luego se forma la espiga, y cuando el grano está maduro lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Marcos 4, 26, 29. Reflexionemos, queridos hermanos, sobre el tiempo de la cosecha. ¿En qué peldaño está tu fe? Dice el Señor también en su palabra que no nos presentemos ante la presencia de Dios con las manos vacías. ¿Tu fe ya ha dado fruto? ¿Has contribuido en tu iglesia, la Iglesia Católica fundada por Jesucristo, para conseguir almas para Dios? Recuerda que en el bautismo tú fuiste constituido rey, sacerdote y profeta. Y bajo ese profetismo Dios te ha encomendado que ayudes a salvar almas para el reino de Dios. Y ese salvar almas para el reino de Dios está primeramente centrado en tu familia, en tu entorno, en tus hermanos en la fe, formando parte de los diferentes ministerios de tu parroquia, trabajando mancomunadamente con tu sacerdote párroco en los diferentes ministerios para divulgar la fe, para divulgar la palabra de Dios. Y ese testimonio tuyo que lo lleve allí entre los hermanos para que reflejes la presencia de Dios en el mundo mediante tu testimonio personal. Dice el Señor en Marcos 4, 33, 34, es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Es cuando la semilla crece. Y Jesús también les contó esta parábola: el reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es por cierto la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que otras plantas del huerto y llega a ser un árbol tan grande que las aves van y hacen nidos en sus ramas. Y una reflexión de fondo sobre el crecimiento de la fe. Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe, les asegura que si tuvieran fe, aunque fuera como el tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría, nada le sería imposible. Hermanos, en el mundo hay muchos, numerosísimos, que se creen y piensan ser grandes creyentes, ser grandes portadores de la palabra de Dios, grandes evangelistas, grandes predicadores, pero en realidad su fe aún no ha movido nada. Tu fe, aquella fe que Dios sembró en ti en el mismo momento del bautismo, ya dio los frutos esperados por Él. Ya moviste de tu corazón el odio, el rencor, la rencilla. Ya moviste de tu corazón ese pasado que te hace daño. Ya sacaste de tu corazón la soberbia, el orgullo y la prepotencia. Eso es lo que el Señor nos pide para que nuestra fe crezca. Que el hombre deje de odiar, que el hombre deje de maldecir, que el hombre deje su rebeldía ante Él, que el hombre se vuelva humilde, para que la fe crezca. Pentecostés, día de la iglesia. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Siente
ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios.